Cuando hablamos en cualquier idioma, hay un señal eléctrico que viene de la cabeza, va aquí en nuestra boca y la hablamos. Hablamos el idioma. Entonces pensamos, sale el señal y hablamos. Pero hay un idioma que no tiene su origen en nuestra cabeza. Todos los idiomas que se habla, con cual comunicamos, tienen su origen en la cabeza. Pensamos, hablamos. Pero hay un idioma que no tiene su origen en la cabeza. Tiene su origen en el espíritu. Haz esto conmigo. Exacto. Y esto es lo que sucedió en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés, ellos recibieron un idioma, pero no estaba en su cabeza, estaba en su corazón, estaba en su espíritu. Y ellos, dice la Escritura en Hechos capítulo 2, ellos comenzaron a hablar. Normalmente pensamos, hablamos. Pero dice aquí, el idioma en mi espíritu es diferente. ¿En qué sentido? Yo lo tengo, comienzo a hablar y sale. Wow. O en el sentido, no estoy pensando para hablar, solo sé que lo tengo, comienzo y sale. ¿Cómo suena? A ese idioma en el día de Pentecostés, dice que hablaron en nuevas lenguas. Hablaron cuando otra palabra, otra escritura refiriéndose a eso, decía que sonaba como lengua de tartamudo y lenguas extrañas. Pero ellos comenzaron a hablar y salió el idioma. Al revés, en nuestro entendimiento pensamos y hablamos. Ese sabemos, comenzamos a hablar y sale el idioma. Entonces, literalmente la frase ahí en el libro de Hechos dice, ellos comenzaron a hablar y el idioma salió, ¿verdad? Ellos comenzaron a hablar y el idioma que Dios les había dado. Muchas personas, todos nosotros que hemos pedido, como en el día de Pentecostés, que Dios nos llene con su espíritu, pues Él encanta de llenarnos, como decía, ¿verdad? Si pues un padre terrenal sabe cómo dar buenas dádivas a nuestros hijos o sus hijos, cuanto más su Padre Celestial, no os dará el Espíritu Santo. Entonces, este es algo súper chido, es algo súper impactante. Pero hay otro pasaje que me impacta, ¿verdad? Que está en 1 Corintios capítulo 14, versículo 2, y dice, el que habla en lengua extraña, habla a Dios y nadie le entiende. ¿Qué onda aquí? ¿Qué propósito habrá hablar un idioma y no entender lo que estoy diciendo? Y esto es donde la cosa comienza a ponerse bien grueso, mano. Y brincamos, literalmente yo escribí un libro que se llama Lo que tú debes saber acerca de orar en lenguas o hablar en lenguas. Y puedes conseguir el libro en amazon.com. Pero ¿para qué hablamos un idioma, pero no entendemos lo que estamos diciendo? Y para agarrar eso, váyase si quieres a Romanos capítulo 8, versículos 8, 26 y 27. En esa manera dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando oramos parece que tenemos una debilidad. ¿Y cuál es nuestra debilidad? Nuestra debilidad es que no sabemos cómo orar como me conviene. Casi todas nuestras oraciones son generales. Podemos usar o basar nuestro razonamiento en nuestras oraciones en las Escrituras. Dios bendice a mi hermano, Dios cuida a mi hijo, Dios prospera a mi familia. Y hallamos pasajes y versículos en cual podemos razonar y literalmente podemos pues orar según las Escrituras y saber dentro del marco que estamos usando
¿verdad? Que estamos orando según la voluntad de Dios. Pero hay cosas, pero ¿qué es la debilidad? La debilidad es que no sabemos cómo orar muchas veces muy específicamente. No sabemos el futuro. No sabemos qué está sucediendo al otro lado de la pared. No sabemos lo que un enemigo me quiere hacer. No sabemos qué estrategia el enemigo, el diablo quiere usar en mi contra. Pero Dios sabe todas estas cosas. Entonces, y orar en lenguas, terminando este pasaje, ¿verdad? Dice, intercede, déjame leer el pasaje. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cómo nos ayuda? Pues hemos de pedir como nos conviene, pero no sabemos cómo nos conviene. Pero el Espíritu mismo, que conoce la voluntad de Dios, el Espíritu mismo intercede o ora con nosotros, a través de nosotros, en gemidos indecibles, o en lenguas, otras lenguas, estas lenguas que fue regalado a nosotros en el día de Pentecostés. Entonces, literalmente, Dios nos ha dado una manera de trascender nuestro entendimiento. No sé qué va a pasar, no sé qué son los problemas que está enfrentando mi esposo o mi esposa, ¿verdad?, en el trabajo, pero Dios lo sabe. No sé qué son los problemas que está enfrentando el presidente municipal, pero Dios lo sabe. Y aunque yo no lo sé, yo puedo orar con Él, y puedo orar con Él en lenguas, o orar en lenguas en la Biblia también se refiere a orar en el Espíritu. Entonces yo puedo orar en el Espíritu por el presidente municipal. Yo puedo orar en mi espíritu por mis hijos y los problemas que ellos están enfrentando. Una vez el Espíritu Santo me dijo, ores por su seguridad, y oré. Entonces, mientras que iba progresando un día, estuve en un viaje, de repente vi un nube de polvo que estaba como un cuarto de kilómetro enfrente de nosotros. Y cuando llegué, había sucedido un choque. Y hubo varias personas que literalmente fallecieron en este choque, ¿verdad? Pero cuando terminé de ayudar en lo que podía, ¿verdad?, estuve pues subiendo el carro y el Espíritu me dijo, ese choque fue intencionado por ti, pero el Espíritu Santo sabía el futuro y oró, se me explicó, me dijo que orara y me protegió. Entonces, wow, entonces comenzamos a entender que Dios ha dado una manera que trascendemos en nuestras oraciones cuando oramos en lenguas. El apóstol Pablo, tan inteligente él, en 1 Corintios 14, él está hablando de una confusión que hubo con lenguas, interpretación de lenguas para la iglesia y lenguas para el individuo. Entonces, y él está terminando diciendo en 1 Corintios 14, mira, no prohíbes orar en lenguas. Al contrario, yo oro en lenguas más que todos ustedes. Entonces, en el sentido, yo quiero subrayar que como cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en el púlpito, no estoy orando en lenguas, ¿verdad? Porque nadie me va a entender en ese momento. Yo voy a comunicar en el entendimiento, voy a comunicar en el idioma que hablamos como seres humanos. Pero cuando estoy adorando o cuando estoy orando personalmente, yo sí estoy orando en lenguas. Y yo oro en lenguas mucho también. Y oro mi entendimiento también. Muchas veces yo sigo el Padre Nuestro. Entonces, si Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, yo comienzo y le adoro, ¿verdad? Porque es unas frases de adoración, pero también adoro en lenguas. Entonces, al ratito donde dice, venga tu reino, haga su voluntad, comienzo a orar acerca de las cosas que yo deseo
que donde quiero interceder por otros, por mi familia, lo que sea, pero también terminando con mi entendimiento, cambio y repito estas mismas cosas, los pongo en mi corazón y oro en lenguas. Y cuando estoy hablando de provisión, vengan nuestras necesidades diarias, ¿verdad? Nuestro pan diario. Pues yo comienzo a orar en mi entendimiento, pero después hay un mundo de cosas acerca de mi provisión que no está dentro de mi alcance de entender. Y yo comienzo a orar en lenguas y oro hasta que siento paz, ¿verdad? Entonces, y sigo. Y pues muchas veces termino esto, ¿verdad? El Padre Nuestro. Tengo un libro, otro libro que se llama La vida eterna es una relación. Se lo recomiendo. Puedes conseguirlo a través de las oficinas de Comunidad Cristiana Internacional en Monterrey, Nuevo León. Pero qué chido es esta cosa. Yo soy el doctor Richard Hayes y quería partir este momento contigo porque en estos días estoy orando en lenguas, mano. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo unas cosas muy trascendentales. Y este versículo me ha encantado. Yo sé que he tomado mucho, lo he condensado en un espacio muy breve, pero a la misma vez sé que esto es algo tremendamente importante y yo espero que este asunto de orar en lenguas puede ser una bendición tan grande a ti como he sido a mí. Entonces nos vemos pronto en el próximo video. Por favor, si no estás inscrito en el canal, inscríbete, hermano, y seguiremos compartiendo estos pensamientos de peso. Bendiciones, te veo en el próximo.